que reviste las características de delito de acción pública. Esto es básicamente una ¿Están denuncia. O sea, la escuchando? denuncia la puede presentar cualquier persona que le Sí. conste un hecho que Sí, todo tranquilo. cree o considere que puede ser constitutivo de Gracias. delito y esta persona puede interponer su denuncia tanto en la Policía Nacional o en el Ministerio Público o en un tribunal que considere competente. Entonces, el, el artículo que nos regula lo relativo a la denuncia es el artículo 297 del Código Procesal Penal, es decir, es el fundamento legal para, pues, de nuestro ordenamiento adjetivo penal nos establece qué es una denuncia. Y tal como pues, se establece en la definición anterior, el artículo establece lo siguiente, es decir, cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. En cuanto a la acción pública, significa que son aquellos delitos que tiene la obligación el Ministerio Público de investigar, aunque no haya una parte directamente que esté, pues, accionando ante el Ministerio Público. Simplemente, aunque pues, presenten una denuncia, ya es obligación del Ministerio Público realizar pues, todas las diligencias atinentes a lo que mencionamos hace rato, de la existencia del hecho, quiénes son los partícipes, las circunstancias que se dieron, la punibilidad y el daño que se causó. El denunciante deberá ser identificado, pero igualmente el artículo 217 del Código Procesal Penal da una posibilidad que por cuestiones de seguridad se puedan resguardar los datos de identificación de la persona denunciante. Dice, igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Entonces, esa es la definición legal, digamos, de lo que es una denuncia. ¿Qué requisitos debe tener una denuncia? Ay, ustedes, ¿qué pasó acá? Se fue de más el botón. Licenciado, disculpe que los moleste, ¿será que podría ir un poquito más despacio? Bueno, muy Gracias. bien. Disculpen ustedes, pero ya creo que es parte de correr mucho, pero bueno, con mucho gusto, compañero. Miren, la idea también es de que no vayan copiando. Esta presentación yo la voy a subir al Classroom y ahí ustedes, si tienen dudas, pueden volver a releer, pueden bajarla, pueden lo que quieran, ¿verdad? Y si siguen guardando dudas, pues ahí está el Código Procesal Penal Gracias, Lick, muy amable. para que puedan. Bueno, entonces seguimos con la denuncia. Hablábamos de cuál es, que la definición de la denuncia, dónde está preceptuada en nuestro Código Procesal Penal y cuál es el contenido o cuáles son los requisitos que debe contener la denuncia. Los requisitos básicamente son 4 de la denuncia. Primero es un relato circunstanciado del hecho. Ese relato del circunstanciado del hecho es lo relativo a modo, tiempo y lugar. Eso es indispensable en una denuncia, porque para poder establecer esa responsabilidad penal futura, se necesitan de esos 3 elementos: modo, tiempo y lugar. Modo, cómo se hizo; tiempo, cuándo se hizo; y lugar, en dónde se hizo o dónde fue el hecho, ¿verdad? Esos 3 elementos son fundamentales en pues una denuncia. Si no reúne estas características, ese relato circunstanciado del hecho, evidentemente pues no se puede encontrar, no se puede determinar una responsabilidad penal a futuro. En cuanto a los siguientes, al siguiente requisito, es la indicación de los partícipes. Esto quiere decir, pues puede indicar quién fue el agraviado y quiénes son testigos y en la medida que que sea posible, quién es el sindicado, ¿verdad? ¿Quién es la persona que pudo haber cometido el hecho que se está denunciando? Claro que hay casos en los que pues se desconoce este extremo y es la labor del Ministerio Público la que debe pues guiar a quien juzga para poder determinar la individualización de la persona que pudiese haber cometido un hecho punible. Elementos de convicción sería otro de los elementos, es decir, acá el artículo lo dice como elementos de prueba, pero como les explicaba yo en la clase, en el repaso que tuvimos, que en este momento o en esta etapa procesal no se prueba nada todavía, porque son elementos que
de investigación que realiza el Ministerio Público, pero cuando estamos en la primera aclaración o antes de la primera aclaración, son elementos de convicción. Significa que deben generar un convencimiento en quien juzga para poder llegar a una decisión en cuanto a la pretensión que tengan los sujetos procesales. Y antecedentes o consecuencias sobre el hecho, es decir, si conoce con ante las, o sea, no en el momento del hecho que se está denunciando, sino que, o sea, de dónde es el génesis o el origen de este hecho, que esos elementos que puedan, pues, de ampliar el panorama del juzgador o de la persona que está conociendo una noticia criminal, para, pues, evidentemente decir, ah, bueno, este hecho se dio y el porque existió este antecedente. Es decir, cuál pudo haber sido el móvil este delito que se está denunciando. Y las consecuencias sobre el hecho también, es decir, qué generó, qué efectos tuvo ese hecho que se está denunciando. Básicamente eso es lo principal y atinente de una denuncia. El artículo 298 del Código Procesal Penal nos da o establece quiénes son las personas obligadas a denunciar y establece expresamente que los obligados a denunciar son aquellos que por el conocimiento que tengan de un delito de acción pública deben de denunciar siempre y cuando se debe respetar entonces el secreto profesional, es decir, aquellos, pues usted como abogado no está obligado a denunciar un conocimiento de un delito que tenga su cliente, porque obviamente pues lo protege ese secreto profesional que usted debe tener entre el cliente y, y profesional, ¿verdad? Y abogado. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Todo claro. Muy bien. Dentro de los obligados a denunciar están los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones. Eh, Salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. También está quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trata de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas. Y también quienes por disposición de la ley de autoridad o por acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo de la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo, control siempre que ejerza el hecho con motivo de ejercicio de sus funciones. Básicamente, entonces, todos los funcionarios públicos están obligados, de conformidad con el artículo 457 del Código Penal, de denunciar. De hecho, existe un delito que se llama omisión de denuncia, que es el que les acabo de hacer mención, el artículo 457. Es decir, que las personas, un funcionario público, un empleado público que conozca la comisión de delito está obligado a denunciarlo y si no lo hace, incurre en este tipo penal. El trámite para el conocimiento de una denuncia o desde que se interpone una denuncia, lo encontramos en el artículo 108 del Código Procesal Penal. En el segundo párrafo nos dan todo el, la obligación legal que se le genera al Ministerio Público cuando se ha interpuesto una denuncia. Entonces, este articulado establece que el Ministerio Público, en el ejercicio de su función pública, en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. Es decir, el Ministerio Público le debería decir en este momento, mire, la denuncia que usted interpuso, ya investigamos, ya realizamos esta y esta diligencia, y derivado de estas diligencias, lo que va a continuar es esta otra diligencia, o vamos a ir ante el juez contralor y vamos a pedir estas otras diligencias. Eso es lo primero que debería hacer el Ministerio Público. Dice que la víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir ante el juez, en este caso dice el juez de paz, para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal le informe del avance de la investigación. Seguidamente esto, si al recibir el informe o ante falta de este, el juez de paz considera insuficiente la preparación para la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor a 30 días le informe de los nuevos avances o sus efectos sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar la investigación.
El artículo 290 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo de las circunstancias de cargo, sino también las que sirvan de descargo. Es decir, con base a la objetividad que debe regir a todos los actos que realiza el Ministerio Público, no solo debe investigar hechos que puedan determinar culpabilidad, sino también si encuentra estos elementos que permitan determinar inocencia de la parte denunciada, pues es menester del Ministerio Público poder realizar estas pruebas de descargo, estos medios de investigación de descargo. Eh, Cuando el hecho de la denuncia sea constitutivo de delito, el fiscal deberá formular los requerimientos y solicitudes pertinentes ante el órgano jurisdiccional. Y estos requerimientos pueden ser que sea citado a primera declaración o en su caso una orden de aprehensión, y si ya lo tienen identificado y interesado y considera que se pueda estar escondiendo en una residencia, inclusive hasta solicitar que se autorice las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Esto es básicamente entonces lo relativo ante con lo que respecta a una denuncia. ¿Estamos claros con la denuncia? ¿Sí? Sí, Lick, todo bien. Muy bien. Sí, licenciado. Bueno, continuamos entonces, joven. Ahora vamos a hablar de la querella. La querella es un acto introductorio que consiste en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional por escrito. Eh, sobre el conocimiento de un hecho delictivo en el que se solicita la iniciación de un proceso o la participación en el mismo. Este conlleva entonces, a diferencia de la denuncia que vimos hace un momento, que esta sí debe ser eminentemente por escrito y lleva una serie de requisitos que vamos a ver en un momento. El artículo 302 del Código Procesal Penal es el fundamento legal donde se establece cuál y en la querella se solicitan dos cosas. Primero, poner de conocimiento del órgano jurisdiccional un hecho que puede ser constitutivo de delito. Y la otra situación que se pretende con la querella es que se le dé participación o intervención de conformidad con el artículo 116 y 117 a la parte que pueda ser agraviada o que pueda ser para que se pueda constituir como querellante adhesivo dentro de esa causa. En este momento o en esta etapa procesal, la participación que se le da es de manera provisional al querellante. Y por eso les doy esos dos fundamentos, porque el artículo 116 habla de la figura del creyente, el artículo 117 de la víctima. Entonces, ¿quiénes son víctimas y a quiénes se les puede dar intervención como creyentes? Es lo relativo a estas figuras, ¿verdad? Esta figura de creyente. ¿Qué es lo que es el creyente? El creyente es una coadyuva al Ministerio Público en la acción penal, es decir, pues propone medios de investigación, comparece a audiencias, hace solicitudes, o sea, tiene pues gran participación en el proceso penal, a diferencia del denunciante, que el denunciante pues únicamente puede interponer la denuncia y no está obligado a seguir compareciendo, ni le da facultades para actuar dentro del desarrollo del proceso penal. Esas son, digamos, una de las grandes diferencias que pudiesen haber entre un querellante y un denunciante, ¿verdad? Licenciado, no sé si podría darnos un ejemplo de eso, Lick, por favor. Por ejemplo, un querellante, digamos, un proceso que el acto introductorio no pudo haber sido, digamos que no fue una querella, pudo haber sido una denuncia. El denunciante, pues, posteriormente, por ser agraviado, puede solicitar al juez que le dé intervención en calidad de querellante adhesivo. Le doy un ejemplo. Hay un accidente vial, entonces la parte, a mí vienen y me chocamos dos carros y yo vengo y resulto lesionado y la otra persona pues pudo haber tenido responsabilidad en haber tenido falta del deber de cuidado y haber provocado el accidente. Entonces yo puedo presentar una querella o si es de conocimiento de Policía Nacional Civil, nos capturan a la persona, a mí me llevan al hospital. Entonces yo me puedo apersonar al proceso penal y pedirle al juez que me dé intervención en calidad de querellante. Entonces yo en una audiencia o en la audiencia de primera aclaración, después de que el Ministerio Público
intima el hecho y da intervención después al Ministerio Público para que haga su requerimiento sobre la posibilidad o no de ligar a proceso, después de que el Ministerio Público ha hecho su requerimiento, también le dan intervención al creyente para que exprese sobre la posibilidad o no de ligar al proceso al sindicato. Es decir, uno está como coadyuvando o ayudando en una función pues de una persecución penal al Ministerio Público. Pero me tiene que dar esa intervención en calidad de querellante. Si no me la dan, no puedo participar en un proceso penal. Yo puedo participar como denunciante, pero únicamente voy a tener, voy a estar como espectador en un proceso penal, ¿verdad? Hasta que ya me den la intervención como querellante dentro de un proceso penal, pues ya tengo esa intervención de poder estar haciendo solicitudes, interponiendo recursos y todo lo que la ley me puede determinar en calidad de querellante. No sé si resolví su duda. Más que todo, no puede ser un particular, sino que tiene que ser un abogado. No, mire, pues usted como querellante puede ser un particular, pero obviamente como desconoce de derecho puede ser asistido con un abogado. Entonces usted puede comparecer, el querellante puede comparecer de manera personal o puede ser también a través de un mandato que usted le otorga en su calidad de agraviado un mandato a un abogado para que lo represente. O simplemente usted comparece porque usted le tiene interés de comparecer a las audiencias como querellante, pero quien va a hacer sus argumentaciones y solicitudes, pues va a ser su abogado, el abogado que le asista, se denomina regularmente el abogado director de la parte querellante. Ya, gracias, licenciado. Muy bien. Lick, perdone, buenas ¿Qué, noches. qué manda? Buenas noches. Se podría poner como ASAT, PGN. Cuando son delitos, por ejemplo, que son afectaciones tributarias, comparece SAT en calidad porque pues la ley le da esa denominación de agraviado, ¿no? Cuando el Estado es el afectado, también comparece PGN. Inclusive yo tengo procesos donde también está Contraloría como querellante, está la SAT, la PGN, entonces eh, he tenido procesos, por ejemplo, donde está PGN y SAT y cuando hay, digamos, varios sindicados y cuando estos se le resuelve a determinados sindicados, la SAT pide autorización para retirarse porque solo está facultada para delitos tributarios, no para delitos comunes. Bueno, entonces hay personas que, vamos, hay quienes tienen defraudación tributaria, evasión fiscal y así, pero hay personas que dentro de ese mismo proceso solo tienen asociación ilícita, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esas personas no se quería la SAT, sino solo se quería contra las personas que tienen esos delitos tributarios. Por eso es que si han visto ustedes algunos juicios que salen en televisión o algunos procesos que salen en televisión es que comparecen las entidades del Estado porque el agraviado es el Estado, ¿no? No sé si le respondí su duda, Daniela. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, no está bien. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. Cuando son delitos de oficio, ¿cómo se le hace para solicitar poder ser querellante? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, ¿hasta qué etapa sería la última del proceso que se puede solicitar ser querellante adhesivo? Bueno, ¿cómo se hace? Se apersona al juzgado, solicita una audiencia para que se le dé intervención en su calidad de querellante adhesivo de forma provisional. Y según el mismo artículo 117 establece que es hasta antes que presente acusación el Ministerio Público. Ese sería el momento. Y que es en la audiencia etapa intermedia donde ya ya se decide si se le da intervención de forma definitiva o no se le da, o no solo llegó su intervención de manera provisional. ¿Por qué? Porque, o sea, en etapa preparatoria, pues no es tanto la oposición que pueda existir para dar intervención o no a una parte o a una persona como querellante adhesivo de manera provisional, porque como la propia palabra le dice de manera provisional, pues únicamente se atiende a que pueda tener esa posibilidad de ser víctima.
pero ya en la etapa intermedia ya se analiza completamente si en efecto tiene esa calidad de agraviado o no, y si no tiene esa calidad de agraviado, o que no reúne los requisitos de las condiciones para ser querellante, pues no se le da intervención y hasta ahí llegó su participación. Ya en las futuras diligencias que va a ser el ofrecimiento de prueba y el debate, ya no va a poder participar el querellante. No sé si Ah, bueno, está bien. le respondo su pregunta. Sí, sí, ahí está bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Eh, entonces, eso viene entonces esas preguntas que son muy importantes de lo que es una querella, que es un acto introductorio, ¿verdad? Eh, entonces, el artículo 302 nos da ahí los requisitos que debe contener el escrito que se presenta ante el juez que controla la investigación, y estos es para la querella, no para la constitución de querellante, ¿bien? Solo es para la querella. Es decir, si no se tiene si no, o sea, si se tiene el conocimiento de una persona de la posible comisión de un hecho delictivo, pues pone del conocimiento del órgano jurisdiccional este hecho delictivo. Les pongo un ejemplo. Ustedes vienen y comienzan a laborar en una empresa. Es decir, despidieron al último representante legal y al gerente general y lo contratan a usted como representante legal y usted lleva a su gerente, al gerente de qué, al contador, digamos. Y el contador le dice, mire, acá encontré que se hicieron compras anómalas y entonces usted tiene la facultad de ir a interponer la denuncia, como vimos en la noticia criminal o en el medio introductorio anterior, o de manera técnica puede presentar la querella ante el juez, pero en este caso sería ante el Centro de Servicios Auxiliares de Gestión Penal del organismo judicial, y interpone la querella. Esa querella entra en un sorteo y así se le asigna un juzgado mediante ese sorteo que realiza de manera electrónica este centro. Pero el centro no va a analizar si reúne los requisitos, va a ser hasta que ya tiene juzgado contrario que va a analizar si reúnen estos requisitos y cuáles son estos requisitos. Le decía artículo 302. Nombres y apellidos del querellante, en su caso el de su representado. Es decir, si no se está presentando la querella en calidad de representante legal, pues presenta nombres y apellidos de su persona, en qué calidad está usted participando, y tiene que acreditar esa representación a ejercitar o esa representación que pretende ejercitar. Si usted dice que es gerente general, debe acreditar que es gerente general y representante legal de la entidad tal y tal. Si usted dice que es el superintendente de administración tributaria o es mandatario del superintendente de administración tributaria, debe acreditar este extremo también, ¿verdad? Dos, su residencia. Tiene que establecer ahí la residencia y esto es también para ser el lugar donde puede ser notificado. Número tres, la cita del documento que acredita su identidad, que puede ser su DPI, y si es nacional, puede ser su pasaporte, si es persona extranjera, y así, ¿verdad? Cuatro, dice, en el caso de los entes colectivos, el documento que justifique su personería, es decir, lo que les mencionaba hace un momento, la representación a ejercitar mediante este documento. Cinco, el lugar que señala para recibir notificaciones, citaciones y notificaciones. Seis, lo principal, ¿verdad? Y lo que cada noticia criminal va a tener. Relato circunstanciado del hecho con indicación de partícipes, víctimas y testigos. ¿Cuál es el relato circunstanciado? Decirle, explicarle, contarle al juzgador que el modo, tiempo y lugar, les decía hace un momento, modo, cómo se hizo, lugar, dónde se hizo y tiempo, cuándo se hizo. El hecho que puede ser constitutivo de un delito. ¿Quién pudo haber hecho el hecho? ¿Quiénes son las personas que son víctimas de este hecho? Y si hay testigos, pues determinar, mire, este hecho me consta porque fulano, sutano, mengano y perencejo son testigos de este hecho punible. Elementos de prueba, vuelvo a mencionar ahí que volvemos a decir que en esta etapa va a ser como medios de convicción, antecedentes o consecuencias conocidas, y al igual que la denuncia, entonces si hay algún parámetro que pueda determinar cuál fue el móvil de este hecho punible y
qué consecuencias puede haber generado este hecho punible. Y si existen medios de prueba que pueda estar en su poder o la indicación cuando no sepa dónde está y se indica dónde. Entonces, estas, como les digo, se presentan en el centro, en la vía reglas judiciales, se presentan en el centro hace el sorteo, lo designa órgano jurisdiccional, entonces ya es el juez el que analiza si reúne estos requisitos y qué pasa cuando no reúne estos requisitos. Entonces, si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, tendrá un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumplan con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso se procederá como en la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que si les falta alguno de los requisitos que están ahí, se le interpone un previo. Pero si no se cumple este previo, se archiva y se deja ahí, pero si es un delito pues, de acción pública o que el juzgador estime que deba ser investigado, lo que se hace es que se remite al Ministerio Público y el Ministerio Público ya está facultado para poder determinar esto. Por ejemplo, si no me cuentan quiénes son los partícipes, las víctimas y testigos, el Ministerio Público deberá hacer esa investigación y deberá determinar quiénes son los partícipes, por ejemplo, ¿no? Porque sin ese elemento, sin poder individualizar a esa persona, pues evidentemente no es posible continuar con una querella. Por eso es que en las querellas, o mayormente cuando se presenta querella, es bien identificado quién fue la persona que cometió el hecho y quién es el afectado, quién es el agraviado, por la naturaleza de este acto introductorio que, como les digo, es eminentemente formal, ¿verdad? Es técnico. Entonces, por eso es de que a la ausencia de requisitos, se da previo y si no se cumple con el previo, se remite al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien investigue. Eh, ¿Dudas con la querella? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien, Sí. muy bien. Vamos a hablar de la prevención policial. La prevención policial es un acto introductorio en el que los funcionarios y agentes policiales, como auxiliares del Ministerio Público, cuando tengan noticia de un hecho punible de delitos de acción pública, informarán de este de manera detallada. El artículo 304 al 307 está regulado, está lo relativo a la prevención policial. El artículo 304 nos dice entonces quiénes, primero funcionarios y agentes policiales, que regularmente la prevención policial son ellos quienes la hacen, ¿no? Que tengan noticia de un hecho punible, perseguirle de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de comisión y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Tiene una parte que es todavía resabios de cuando no existía Ministerio Público en todos los en todos los municipios, pero igual en donde no existe, pues se le hace el conocimiento del juez la prevención policial y el juez es el que le da una tipificación a la posible comisión de este hecho punible y pues estima si y le resuelve la situación jurídica a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un hecho que puede ser flagrancia o cuasi flagrancia, o es la Policía Nacional Civil quien aprende a unas personas, es por medio de esta noticia criminal que hace el conocimiento del órgano jurisdiccional la existencia de este hecho punible. Es decir, va pasando una patrulla y ve que una persona le está disparando a otra y le dan persecución y lo logran captar. Es entonces en ese momento que lo aprenden, lo consignan y la consignación junto con la prevención policial, que es básicamente el mismo documento, es el que pone el conocimiento al juez por qué detuvieron a esa persona o por qué capturaron a esa persona. También, por ejemplo, cuando es la policía la que se da cuenta de un hecho punible, pero no hay personas indiciadas o no hay personas capturadas, hacen su prevención policial para poner al conocimiento del juez los hechos que le constan en ese momento y pueden realizar algunas diligencias de investigación preliminar para, pues, asegurar elementos que no permitan que la persona se pueda ocultar o que pues genere esa impunidad ante no, ante que el órgano funcional no pueda contar con estos medios de convicción.
Básicamente, estas son la definición de lo que es la prevención, la prevención policial. ¿Cuáles son las formalidades? Entonces, el artículo 305 nos indica cuáles son esas formalidades. Dice que la prevención policial observará para documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se hará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Es artículo 305 del Código Procesal Penal, donde nos da esas formalidades del Código Procesal Penal. Regularmente esto pues genera alguna problemática porque em, cuando la prevención policial es tomada por agentes de Policía Nacional Civil y expresan cosas distintas de las que pudieron haber pasado, es cuando definitivamente se decreta la falta de mérito. Es decir, a veces uno encuentra incongruencias en estas prevenciones policiales eh, al extremo. Ver un ejemplo que me dicen, sí, que la persona cargaba un arma de fuego en el cinto del lado derecho. Y resulta ser que esa persona, pues, por ejemplo, andaba en pants, ¿verdad? Cuando lo aprenden. Entonces, ¿cómo va a ser que la cargaban en el cinto? Es difícil, ¿no? O dicen, mire, la droga incautada la cargaba en la bolsa, delantera derecha. Y resulta ser que ese pantalón no tenía bolsa delantera, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde los procesos o las prevenciones policiales, cuando al no ser congruentes con el hecho que puede avisorar el juzgador en ese momento, pues determinan que lo que está en la prevención policial no puede ser cierto, ¿verdad? Claro, hay que tomar en consideración siempre que una prevención policial lleva implícita una presunción de veracidad. Yo, como siempre, pues he manifestado en las audiencias que he tenido de primera declaración, en las que hay flagrancia y en las que hay pues mayor actuación de la prevención policial, em, los abogados siempre, digamos, atacaban esas prevenciones policiales con lo que aseveraban los policías, los agentes de Policía Nacional Civil. Y siempre ha sido, digamos, mi criterio de que tener esa presunción de veracidad, porque evidentemente si un agente de Policía Nacional Civil incorpora datos que no son ciertos dentro de una prevención policial y se logra determinar que lo que él está diciendo no fue cierto, pues evidentemente va a tener sus consecuencias, su responsabilidad por estos hechos que está narrando. Por eso la importancia de esas circunstancias. En algún tiempo yo fui juez de turno, de primera instancia de turno, y pues eran las flagrancias de personas que capturaban en la vía pública y que la policía era pues el único que hacía el conocimiento del órgano jurisdiccional, esa noticia criminal, y el Ministerio Público ya con los medios de investigación que presentaba la Policía Nacional Civil, ya presentaba la imputación del hecho ante la posible comisión de un hecho punible. ¿Dudas acá en la prevención policial? No, licenciado. ¿No? Bueno, solo déjenme un momento. Vamos a dejar de compartir un momento porque necesito abrir otros documentos que ya, precisamente estos 3 documentos que acabamos de hacer mención. Solo vamos a dejar de compartir un rato. Y en estos momentos voy a buscar los documentos para irlos viendo uno por uno. Permítanme.
Muy bien, vamos a compartir otras pantallas, preguntando. Muy bien. ¿Logran ver ahí, verdad? Sí. Sí, licenciado. Sí, Bueno, esta es una denuncia presentada en el Ministerio Público. Entonces, acá vemos qué es lo que tiene. Acá está el número interno del expediente del Ministerio Público, donde van ordenando cuál es el número de expediente para tener estos extremos. Entonces, acá está el lugar y fecha donde se presenta, es en el municipio de Guatemala, la fecha en donde se presenta la denuncia y la hora. ¿Quién es la persona que toma la denuncia? Y dónde están constituidos para pues tener esta denuncia. Uno de los requisitos sería, como les decía yo, el nombre del denunciante. Pero les comentaba que el artículo 217 del Código Procesal Penal da esa posibilidad jurídica de que la persona pues esté sus datos reservados. Es decir, que no se sepa quién es la persona que presenta la denuncia. Pero ¿qué es lo que hace cuando la persona dice, mira, yo tengo miedo, que yo necesito que se resguarden mis datos? Entonces siempre en una plica, es decir, en un sobre cerrado, acompañando el expediente, se incorporan todos los datos de individualización de la persona y solo se hace mención de esto, una persona de sexo masculino, quien dice ser víctima de tal y tal delito. Y con base a lo que establece el artículo 217 del Código Procesal Penal, se omiten datos de identificación personal por motivos de seguridad. ¿A qué comparece la persona? A denunciar y a dar ese relato circunstanciado del hecho que está poniendo el conocimiento del el sistema o el aparato de justicia. Entonces, aquí en este caso dice que él es comerciante, que tiene un negocio ubicado en la colonia Reformita y que el día de hoy le entregan un teléfono celular al negocio y que de los números tales y tales le entra una llamada telefónica que una persona de sexo masculino aproximadamente de 30 años y le dice que, pues lo que dice que, mira, aquí estamos hablando porque te queremos un alivián, que tengo información valiosa, vos sabes que una moneda de oro para caerle bien a cualquiera. Nosotros tenemos renta de los negocios grandes, a los buses, a los taxistas, pero los negocios pequeños como el tuyo, un alivión y le estamos pidiendo, por eso te estoy llamando para hacerte el paro, porque no quiero hacerte, ya vieron las palabras o que están ahí, ya lo hubiera hecho. Entonces quiero que me digan cuánto nos vas a alivianar. Y lo que fue lo que le respondió en este caso, el empleado de esta persona. Y esta ya no está completa. Vean. Aquí hay otro ejemplo donde igual lugar y fecha, igual esta persona también con sus datos resguardados. En este caso, llama a la persona y lo llama por su nombre y le dice que necesita información y le dijo que el tipo de información que le iba a dar. Y también le piden dinero, que no fuera a confundir, que la persona llamó, se identificó como el Cricas Centrales, ¿va? En este caso sí hay una cantidad que le exigen de dinero, una exigencia general, es el lucro injusto que denominan, ¿verdad? Y el denunciante insiste que le hace varias llamadas y le da un número de cuenta de ahorros del banco, del Banco Rural, a nombre de quién está y el número, y que le haga un depósito y que le remita después la copia del depósito. Em, Esto es básicamente ese relato circunstanciado, a modo, tiempo y lugar, o sea, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Y con esto ya, pues el Ministerio Público realiza su investigación. Es decir, esto es una denuncia que está buscando, que hay, en el Ministerio Público hay también un formato de denuncia, pero déjenme, se la voy a buscar y ahora seguimos compartiendo.
También jóvenes. Muy bien. Bueno, si alcanzan a ver, porque no la puede hacer más grande, pero este es un formato donde el Ministerio Público, bueno, se presentan, esto es cuando se presentan de manera oral. La persona no lo hace por escrito, sino se presenta al Ministerio Público y les dan un formulario que en este caso, de lo que llena la persona quien toma la denuncia, queda impresa esta hoja. Y acá está básicamente qué es lo que se denuncia. Entonces la persona aquí, pues se establece el nombre de la persona, sus datos de identificación, la parte expositiva, el relato circunstanciado, que sería esto, que dice que le hackearon una cuenta, que hicieron algunas transferencias, de que esas transferencias le sacaron dinero y qué es lo que considera que se le puede cometer. Se toman los datos y este es otro ejemplo. Muy bien. ¿Dudas con las denuncias? No, licenciado. No, ¿No? Muy bien, solo déjeme ver lo de la querella porque por licenciado, acá una la vi. consulta. Ajá. ¿Usted esos formatos, aún tachando los datos de las personas, no nos lo podría compartir? Bien, sí, de hecho, y fíjese que los tengo tachados, pero no sé por qué sí aparecía, por eso se los puse así muy rápido, pero sí se los voy a compartir también. Gracias, licenciado. Ujú. De hecho, creo que fue en el cambio de computadora donde pues, algo pudo haber pasado, pero voy a verificar porque tengo el problema que trabajo lo hice en una computadora que tiene, que es que Office, digamos, normal y esta que es de programas ¿cómo se llama? De Apple, ¿verdad? Entonces ahí hay cruces raros, ¿verdad? Pero se los voy a subir bien, no se preocupe. Ahí lo vamos a compartir también, igual que la presentación. Muy bien, esto ya es la querella, ¿verdad? Entonces, la querella, como hablábamos que es más formal, ¿verdad? Es un documento con mayor, ¿cómo se llama? Con mayor, eh, tiene que ir con mayor requisitos formales, tiene que llevar, pues, primero, la identificación de la persona. Acá si se dan cuenta en la parte de arriba, acá donde dice el juzgado décimo y acá está el número que se pone a mano porque como la persona lo presenta como una querella, pero como les digo, les explicaba que es sorteado aquí el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, es quien hace el sorteo y a través de ese sorteo lo envía al juzgado y ahí ya se le pone un número, en este caso a mano, y se le crea una carpeta, se le crea ya todo, una identificación o un identificativo para que ya esa querella tenga pues un número, ¿verdad? La asignación de a quién se dirige, que en este caso es señor juez pluripersonal de Instancia Penal en la Recogida de Delitos contra la Mente de Guatemala. Porque como les digo que no se sabe a dónde va, es que se pone la denominación de esa manera. El nombre de la persona, que es lo que está tachado ahí, edad, em, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio. Forma de identificarse, acá dice cómo se identifica, y del documento, que es en este caso un documento personal de identificación con un número de DPI, con el código único de identificación tal y tal, y extendido por el Registro Nacional de las Personas. Em, la parte expositiva, acá dice que en este caso él actúa bajo su propia dirección y procuración porque quien lo está presentando es un abogado. Señala el lugar para recibir notificaciones, que es todo lo que está tachado ahí, que es, dice su oficina jurídica ubicada en tal y tal lugar, con números de teléfono, con correo electrónico, y esos son los 3 lugares para que eh, pueda ser notificado. Ahora ya en el reglamento judicial ya hay un casillero electrónico, entonces cuando se tiene ya casillero electrónico se indica si ya se tiene casillero electrónico y el número del casillero electrónico. En este caso, la persona actúa en calidad de representante legal. Entonces dice que él es mandatario judicial con representación de la entidad, que está tachada,
y que eso lo acredita a través del testimonio de la escritura pública, autorizada en la ciudad de Guatemala con fecha por notario, en este caso una notaria, que también datos reservados, y que también se encuentra, este es un mandato registro en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolo del Organismo Judicial y del número de inscripción, y evidentemente estos documentos los adjunta a la querella, porque tiene que acreditar la representación que ejerce. ¿Para qué comparece? Y dice que comparece a plantear querella, formalizar acusación, dice, pero solo con plantear querella es suficiente, y constituirse como querellante adhesivo y ejercitar la acción civil reparadora. O sea, él pretende que a la hora de, o al momento que se finalice el proceso penal, pues sea resarcida de manera económica a través de una esa acción civil reparadora, su representada, porque es la representada la que sufrió una merma patrimonial. Acá dice en contra de las siguientes personas. Acá tenía un listado de quiénes son las personas que denuncian. Y dice de quienes ignoro el lugar de sus residencias, pero pueden ser notificados de la presente querella en las siguientes direcciones. Y da una serie de direcciones que en este caso eran eh, tres personas, tres o cuatro personas, no recuerdo. Pero estaban ahí las personas y presenta esta querella en contra de estas personas y indica dónde pueden ser notificadas. De qué hechos acusa a estas personas. Dice que de la comisión en este caso es de hurto agravado y de lavado de dinero en concurso ideal ideal de delitos y en forma continuada. O sea, sí, su expresión del segundo delito está un poco rara de este colega que presentó esta querella, porque para iniciar el delito de lavado de dinero se denomina lavado de dinero u otros activos. Y pues esta es la situación, pero obviamente acá no sé si lo van a ver en el otro creo que fue, bueno, acá si se dan cuenta hay unos chequecitos, ¿verdad? Unos chequecitos que van poniendo. Ese es cuando se van haciendo la verificación si cumplen con lo que les decía los requisitos o no. Entonces, acá en los hechos ya habla el relato circunstanciado del hecho con indicación de partícipes, víctimas y testigos, tal y como lo establece el artículo, ¿verdad? Entonces aquí dice los antecedentes, cómo fue que se dio el delito, cómo se materializó puntualmente el delito, qué pasó antes y qué pudo haber pasado después. Esto es. ¿Cuáles son las peticiones puntuales de fondo? Que en este caso acá están, que se inicie bueno, aquí es el fundamento de ley, aquí donde dice pido que con el presidente escrito y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo, se tome nota de que actúo bajo mi propia dirección y procuración, que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, la oficina profesional, tal y tal lugar, se tome nota de la calidad con la que actúo con base al documento en fotocopia autenticada que acompaña, es decir, con cómo está acreditando la representación que ejercita. Que se tenga presentada la querella en contra de y hace otra vez el nombre de las personas con las que presenta la querella y los posibles delitos que considera que pudieron haber cometido. Que se tengan por ofrecer los medios de prueba relacionados en el apartado correspondiente y que de manera profesional se tenga ya la calidad de querellante adhesivo dentro del presente proceso. Que se tenga por ejecutar la acción civil reparadora en contra de las personas querelladas y la entidad tal y tal y tal. Y se remite de forma inmediata con la documentación, copia de la presente querella al Ministerio Público para que proceda a la investigación correspondiente. Es decir, acá siempre, aunque se presente querella en los delitos de acción pública, siempre va a ser el Ministerio Público quien haga las peticiones. Es decir, el querellante puede participar y coadyuvar con el Ministerio Público, pero no puede realizar actos propios del Ministerio Público. Es decir, el querellante no puede solicitar él ir a realizar un allanamiento. El querellante no puede solicitar, por ejemplo, una orden de aprehensión en cuanto a una persona, tiene que ser el Ministerio Público quien lo pida, ¿verdad? En este caso, si el Ministerio, si se cita una primera aclaración, por ejemplo, y está el querellante, y el querellante dice, no, yo pienso que mejor si gira una orden de aprehensión, el juzgador ya
tomará la decisión de a quién de los dos considera que le asiste la razón, si el que está pidiendo que se gire una orden de aprehensión o en el caso que sea solo una citación a primera aclaración. Pero básicamente esto es una querella, jóvenes. Em, Solo déjenme, entonces dejo de compartir un momento y les mostramos el último documento. Bueno, les quedo mal con la prevención policial porque yo recordaba que sí la había guardado, la tengo acá solo que permítanme un momento, vamos a ver si puedo pasar el teléfono para acá y em, si la puedo, se la muestro ahorita. Permítanme un momento. Muy bien, esto es una prevención policial. Entonces acá indica Policía Nacional Civil. em, los datos, digamos, de la persona que presenta em, la denuncia, quién es la persona prendida, cuál es el motivo de la aprehensión. Y básicamente es esto una prevención policial. Como lo ven, va a variar, depende
delito o el hecho que esté narrando el agente de Policía Nacional Civil. Y pues indica este relato circunstanciado de este hecho, ¿no? Modo, tiempo, lugar, siempre tienen que ir aparejados estos elementos. No sé si lo logran ver, ven ahí, no está muy pequeña la letra, pero de todos modos se las voy a poner con las correcciones que les hice mención hace un momento. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, se escucha. Sí, Alex, Bueno, te escucho. gracias. Bueno, muy bien, entonces, eso es, digamos, de manera práctica, cómo son los actos introductorios. Hablamos precisamente de los tres que son materializables, que es la denuncia, la querella y la prevención policial. Y van a ser estos actos introductorios los que, pues, como les dije, ponen a funcionar todo el sistema de justicia, porque es mediante la presentación de cualquiera de estos tres actos introductorios que, pues, es el conocimiento del sistema de justicia, la posible comisión de un hecho punible, y ya se determina entonces, pues, lo relativo si la persona es, lo que les decía, ¿verdad? Si existe las circunstancias que se puede haber dado el hecho, si existe quiénes son los partícipes y todos esos elementos que son, pues, importantes, primordiales para la resolución de un proceso penal que, recordando lo que hemos hablado, que los fines del proceso, artículo 5, las circunstancias como pudo ser verdad un hecho, posible comisión de un hecho punible, quiénes fueron las posibles personas que participaron en él, y llegar a arribar a esa aproximación de la verdad en el desarrollo de un proceso penal. Muy bien, entonces, dicho esto, no sé si tienen alguna duda, ¿no? Licenciado, yo tengo una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Yo entendí que el centro de servicios realiza un sorteo de las querellas para enviarlo al juzgado que conocerá el caso, ¿no? No solo de las querellas, hace de todos los procesos que llegan, se hace un sorteo, es decir, como le digo, desconozco realmente cómo es, pero porque nunca trabajé en el centro, ¿verdad? Pero entiendo que interponen una denuncia nueva, una querella, una situación parecida, o un antejuicio, y pues ellos lo ingresan al sistema y le dan un clic y el sistema de forma aleatoria lo envía a un juzgado, así es. Ok, ya me imagino que este sistema tiene que estar ya listo por el tema de competencia para no enviar a un caso a un juzgado que no corresponde, me imagino. Fíjese que muchas veces pues existe esta equivocación, ¿verdad? O sea, sí, porque de repente el técnico que lo está ingresando desconoce o confunde muchas veces la competencia. Le explico por qué, porque por ejemplo, acá en el departamento de Guatemala hay municipios que todavía no tienen competencia para delitos menos graves. La mayoría sí, pero hay municipios que no. Entonces ha tocado que a veces remiten eh, a un juzgado contralor, un juzgado de primera instancia, un delito que es menos grave, pero es de un municipio que sí tiene competencia para menos grave. Entonces, lo que hace el juzgador ahí es de que lo analiza, declina competencia y lo remite a quien tiene competencia, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene más dudas. No, Lick, todo claro. Todo claro. Todo Bueno, claro, Lick, gracias. entonces les voy a pedir entonces que a los coordinadores que me manden el listado de quienes están ya, los que lograron articular a sus 40, me mandan el listado de sus 40. Los que no, pues me mandan individual los grupos de 4, y yo los voy a asignar, les voy a decir, miren, ustedes van con tal coordinador y son tal grupo. ¿Sí? ¿Alguien me está levantando la mano? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que no sé si se acuerda que me dijo que le enviara el listado de los coordinadores de 40 Ajá. la semana pasada, Sí. pero no me dejó enviarle porque no tiene ninguna opción en Classroom donde yo le pueda agregar el listado de los coordinadores. Ujú.
No, no sé no si deja puede habilitar alguna opción. Ah, En ya, Classroom no me deja agregar solo así, a menos que agregue usted alguna opción donde me deje enviarle el documento. bueno, voy a entrar a Classroom y voy a ver que les mando un link o un enlace o algo así para hacer eso. Yo Perfecto. por Y con el hecho otra, que les quería, digamos, ya asignar los casos a cada uno para que empezaran a trabajar con la querella, la prevención, y etcétera, ¿no? de hecho, ya se hizo un listado en Drive, donde ya varios Ujú. compañeros ya llenaron sus 40 cupos. Ah, ya. Y una compañera ya se pronunció que ya no va a poder estar como coordinadora de 40 y que se Ajá. retiraba. Entonces, tenemos menos grupos, pero nos han llenado todos los listados. Entonces, yo considero que con los que estamos de coordinadores sí nos va a alcanzar para llenar la cantidad. Bueno, entonces, si no me deja claro mandarles algún enlace o algo así, les estaré mandando un correo electrónico para que por medio del Perfecto. correo electrónico me puedan enviar los listados y ya me pueda poner yo de acuerdo por esa vía para, para poder ya asignarles el caso a ustedes y pues vamos a trabajar de esa manera. Para la siguiente Excelente. clase voy a necesitar entonces de que me suban bueno, que me trabajen la querella, la prevención y la denuncia. De hechos o de casos que ustedes inventen, ¿verdad? No el caso que les voy a poner de quién es, sino casos que se inventen. Pues yo, por ejemplo, le voy a decir el grupo tal y tal o a fulano tal, preséntenos su caso y lo vamos a ir discutiendo y vamos a ir haciendo críticas constructivas de lo que vayan presentando. Así lo vamos a trabajar para el próximo jueves, por favor. Entonces todos lo envían y guardan ¿cómo se llama? Para ustedes, ¿verdad? Su querella, su prevención y su denuncia. Se recuerdan que va a ser una por cada cuatro, ¿verdad? Hay grupos de cuatro, entonces los cuatro de ese grupo pequeño van a presentar una denuncia, una querella y una prevención. No es individual, sino de cada cuatro. Preguntan ahí de dónde se inscriben para el grupo 40. Como decía el compañero eh, que acaba de hablar, no me recuerdo su nombre, pero hay ya un drive para que quien no tenga grupo, pues se pueda eh, inscribir ahí y ahí se le va a asignar grupo si no tiene grupo. Jeremy, sí. Sí, le quiero yo, si quieren, lo que puedo hacer es ponerles el número ahí Les puedo poner el número aquí en el chat para que me escriban si no tienen grupo de 40. Ah, va. Muy bien, muchas gracias. Le Ujú. agradezco el apoyo. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Estamos. Sí, Cindy. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta así rapidito. Ajá. Fíjese que yo me quedé con o sea, no estoy entendiendo muy bien a qué se refiere usted con eso de cuando vayamos a presentar la denuncia y lo demás que dijo. Bueno, mire, pues, ¿Tenemos que leer o al en la, presentarla usted nos va a ir en la haciendo siguiente preguntas? clase, dentro de los cuatro que usted tiene su grupo de cuatro, ¿verdad? Con cuatro personas. Así es, Liz. Va, entonces con su grupo de cuatro personas, usted se van a poner de acuerdo, mira, yo hago la denuncia, vos haces la querella, vos haces la prevención. Y se la comparten entre ustedes cuatro. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, Cindy, preséntenos su denuncia, léala, o comparta, y la va a compartir acá y la vamos a ver. Y pues como van a ser datos ficticios, ¿verdad? Pues a ver, mire, ¿ese está bien o no está bien o qué le falta? Y así, ¿verdad? Eso Ah, como se... está bien, Liz. Gracias. Ujú. ¿Alguien más que tenga dudas? Lic, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, usted dice de que de casos que se inventen, o sea que la denuncia o la querella no la presentamos o no conseguimos por nuestro lado estos documentos o nosotros los realizamos a Sí, mano. los tienen que realizar, no a mano, lo pueden realizar a máquina, o sea, no hay ningún problema. Ah, ok. Pero sí lo tienen que transcribir, no es uno que se vayan a jalar de ahí, o sea, es uno que, si quiere, se consigue una querella y la transcribe, pero, o si le dan la copia electrónica, pero no sería lo ideal, pues igual no voy a saber yo si es cierto o no, ¿no? Pero eso es lo que va a tener que presentar ¿cómo se llama? En la clase. Ujú.
Ya. Muchas gracias. Licenciado. Licenciado, Sí, disculpe, para confirmar. Sí. Es una denuncia, una querella y una prevención policial por Así grupo, es. ¿verdad? Afirmativo, por grupo, ajá. O sea, tres actos por grupo para la otra clase, ¿verdad? Para la otra clase, muy bien, ajá, así es. Ok. ¿Únicamente tiene que tenerla una persona o los 4 tenemos que tener la misma? O sea, me Las refiero 4 tendrían que tener la misma porque pues es parte del punteo que tener individual cada uno. Ok, gracias. Pero me van a presentar, digamos, o me van a mandar al Classroom un archivo que tenga los 3 documentos por cada 4. Por eso yo les sugería que ustedes los cada 4 lo incluyeran en el grupo de 40, pero para que no se haga relajo en esta clase, no me lo van a mandar en esta clase, solo quiero que lo tengan listo, todos, ¿verdad? Y me lo van a mandar posteriormente. Entonces, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo le digo, Catherine, preséntame su CREA y no la tiene? O sea, nos va a poner en dificultades porque ¿cómo la vamos a poder calificar? Lo práctico, ¿verdad? Esa es la situación. O sea, no voy a necesitar que me la manden para el jueves si quieren, pero necesito que sí la tengan lista todos para el jueves. Sí, Magda está levantando la mano. Licenciado, son 3 cosas, ¿verdad? La denuncia, la querella y la prevención, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Ajá. Gracias. Jocelyn habló. Buenas noches, licenciado. Disculpe, es a mano, ¿verdad? No, la puede hacer ¿Sería a mano? No, la puede hacer en computadora, no hay problema. La puede hacer en Muchas gracias, computadora. licenciado. Magda. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. Entre la querella, la denuncia y la prevención, ¿tiene que haber un tema en común del caso o pueden ser diferentes No, casos? como le digo, como es inventado, puede ser puede ser una querella por hurto, puede ser una denuncia por robo de celular, así, no importa. Ok, gracias, licenciado. Bueno, si a nadie más, si no le estamos robando ya el tiempo al otro catedrático. Feliz noche, Lick, Que tenga gracias. muy buenas noches. Gracias, Lick, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.